Buenas, gente bonita, y bienvenidos a su canal de consejos para escritores, de vuelta a una calidad inferior de video, porque estoy de visita en México y bueno, además de traer la computadora y el libro electrónico y etcétera, etcétera, ya no podía traer la cámara profesional y el tripié y las luces y todo, así que estamos un poco de vuelta a una calidad inferior, o diríamos videos estilo vintage. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial, y vamos a continuar con una serie que empecé hace unas semanas, que se trata de los aprendizajes que podemos tener de los grandes autores. Y hoy quiero hablarles de una novela que me fascinó, que no podía dejar de leer y que se llama Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Tenemos 4 aprendizajes para aprender de ella y no se preocupen que no voy a hacer spoilers, simplemente comentarles un poquito del contexto de la novela para poder entrar de lleno en cuáles son los aprendizajes que podemos sacar de esta maravillosa autora argentina. Nuestra parte de noche es una novela en la que el telón de fondo es una orden satánica, una orden de gente muy poderosa que está conectada con las fuerzas oscuras, y la historia de una familia que está relacionada por distintas razones y de distintas maneras con esta orden. Quiero comentarles estos 4 aprendizajes. El primer aprendizaje de esta maravillosa novela es justamente que lo macabro y lo oscuro es muchísimo más macabro y muchísimo más oscuro cuando está bien entretejido con la realidad. Es muy fácil crear un mundo oscuro, ajeno a cómo vivimos hoy en día o a cómo viven las personas comunes y corrientes, y que ahí pasen cosas tremebundas, ¿no? He leído novelas de asesinos que viven en sus covachas, en sus sótanos, y crean sus planes de asesinato y ta. Y bueno, pues sí, si eres un asesino solitario que vive así, pues realmente ahí hay lo macabro, pero no es tan macabro como si ese mismo asesino tiene una vida cotidiana normal, en que la gente a su alrededor, o quizá su novia, o quizá sus hijos, o lo que sea, no se dan cuenta de esto, ¿no? No sé quiénes de ustedes hayan visto la película American Psycho, ultra violenta, así que si son menores de edad no la pueden ver, de Christian Bale, muy vieja, pero muy buena, en la que justamente el personaje principal, que está vive una vida normal, pero también tiene este alter ego que es ultra violento, ¿no? Entonces, esto se vuelve muchísimo más terrorífico cuando está combinado con la realidad cotidiana. ¿Por qué? Porque nos hace sentir que tal vez estas fuerzas oscuras y estas cosas siniestras están al lado nuestro. Nosotros como lectores pensamos, estamos leyendo una fantasía, ¿no? No quiero decir que la novela de Mariana Enríquez es fantasía, porque no, es muy realista, pero justamente las cosas oscuras que pasan en ella, toda esta cuestión de los dioses oscuros, no es realmente satánico, sino fuerzas oscuras, dioses oscuros, antiguos, está tan bien entremezclado con una realidad cotidiana del día de hoy, o bueno, de un par de décadas, pero bueno, reciente, que hace que sea muchísimo más terrorífico, porque conocemos a los protagonistas y viven en sus casas normales, tienen trabajos normales. Digamos que en esta familia de 3, en donde está Juan, Rosario y el niño Gaspar, Rosario es hija de una familia millonaria y ella está estudiando en una universidad prestigiosa en Londres, y mientras ella va a comprar ropa, porque le gusta comprar ropa de lujo y perfumes, en el sótano de su casa hay niños torturados y hay gente haciendo rituales satánicos, ¿no? Entonces, esta mezcla de las dos cosas, en donde los personajes tienen este balance o este equilibrio precario entre la vida real y la vida de las sombras, hace que nosotros como lectores digamos, wow, tal vez yo no me doy cuenta, ¿no? A mí por eso me interesaba cuando escribí Gothic Doll, que Maya, que mi protagonista, que se convierte en vampiro, no estuviera en la posibilidad de estar aislada en un mundo ajeno, eh, sino que tuviera que vivir en su vida cotidiana, siendo ahora lo que ella ya era. O sea, las sombras y la vida real conviviendo hacen que lo siniestro sea muchísimo más siniestro. Entonces, esto me parece un aprendizaje muy, muy interesante de la novela de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche. Otro aprendizaje maravilloso es el punto de vista del niño. Gaspar, que empieza siendo un personaje secundario y después también empieza a cobrar cada vez más fuerza a medida que va creciendo, tiene un punto de vista muy específico y una personalidad muy específica. Esto no es tan fácil de hacer en novelas
para adultos o novelas que no son obviamente ni infantiles ni dirigidas necesariamente a un público juvenil, porque a veces no sabemos cómo hablan los niños o tal vez ya no nos acordamos de cómo ven las cosas. Y aquí Mariana Enríquez hace un trabajo impresionante de dejarnos ver esa inocencia mezclada también con esa candidez y con esa inteligencia muy instintiva que a veces tienen los niños y que los adultos pensamos, ay, no se da cuenta o ay, no entiende, el niño no entiende. Y lo veo todos los días con cosas tan tontas como una madre hablando mal del padre de los hijos enfrente de los hijos y ay, ellos ni entienden nada. Entienden todo, escuchan todo y lo integran de una manera tal vez distinta a la nuestra, pero definitivamente hay una concepción del mundo que tal vez vamos perdiendo, que tal vez vamos perdiendo esta conexión con la naturaleza y bueno, los que creen en cosas más allá, en fantasmas, en espíritus, en dioses oscuros como los de Mariana Enríquez, definitivamente dirían que los niños tienen un contacto más directo con estas cosas o que tenemos un portal más abierto justamente por nuestra inocencia que vamos perdiendo a medida que vamos creciendo y nos va educando el mundo adulto, tanto a que la realidad es demasiado cruel y demasiado ordinaria, como a como que puedan existir otras dimensiones y otras cosas a las que nos vamos cerrando simplemente porque dejamos de creer, ¿no? Yo, sin entrar en si yo creo o no creo en nada de eso, definitivamente veo un punto de vista infantil en Gaspar y veo su evolución. Veo las cosas a las que les da importancia el niño y cómo esas cosas van cambiando a lo largo de la historia. Y me parece un trabajo increíble de redacción de un personaje infantil que entiende mucho más y que puede ser cualquier niño, solo que este está también relacionado con este mundo de sombras que poco a poco también va entendiendo a su propia manera infantil, que le aterroriza a veces y que a veces le atrae, como sería para cualquier niño, ¿no? Entonces, esa es una segunda cosa que me pareció increíblemente bien hecha en esta novela. La tercera cosa que les recomendaría leer a todos los que quieren escribir historias que tienen cosas sobrenaturales, ya sea oscuras como esta, o de magia, o de fantasía, o de cualquier cosa que no es nuestra cotidianidad, es el manejo de las reglas de este mundo de sombras, ¿no? Muchas veces me han preguntado ustedes si es necesario tanto describir a los personajes como van entrando y decir, entró Pablo, Pablo era tal, 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 o si se pueden ir describiendo a lo largo de la novela. Yo pienso que obviamente es muchísimo más orgánico que vayamos conociendo a los personajes conforme van actuando y después, al acabar el libro, ya podemos decir el personaje es así y asá, ¿no? Es como cuando salimos en una cita con un chico o una chica y tenemos estas pláticas como muy artificiales de ¿cuál música te gusta? ¿Dónde naciste? ¿Qué te gusta comer? Y eso es como queremos hacernos una descripción y palomear todas las características que teníamos en nuestra cabeza en un listado, en vez de platicar de cualquier cosa, ver cómo fluye la relación y entonces ya podríamos después decir, pues esta persona es así y así y así, y ya lo he visto pedir esto en un restaurante, entonces ya sé lo que le gusta comer en vez de esta plática como del listado, como de entrevista de trabajo de ¿qué te gusta hacer? ¿Dónde te gusta ir? Con las reglas de la magia, de lo sobrenatural o de cualquier mundo que nosotros creamos, yo creo que es igual. Creo que es bastante tedioso leer una novela de fantasía en la que el autor siente esta necesidad de explicarle al lector las reglas de su juego, las reglas de su mundo, por este miedo a que no vaya a entender las cosas que están sucediendo. Yo creo que, igual que es mucho más orgánico ir conociendo a una persona, como lo mencioné, es muchísimo mejor ir entramando nuestra historia con lo que va sucediendo en este mundo oscuro e irlo explicando entonces, poco a poco. No presentar un mundo de sombras y decir, esta secta satánica hacía rituales por esto y esto y esto, y había una historia detrás que tal y tal, y esta familia está relacionada a esta secta tal y tal y tal. Y entonces ya les voy a explicar, ¿no? Como en estas películas históricas que empieza la historia y antes de que veamos ninguna escena, sale una introducción histórica de 1910. La revolución estaba desatándose en la República Mexicana, sino que entras en la acción y así es como te vas dando cuenta de cómo funciona ese mundo. Mariana Enríquez lo hace, por supuesto, ya lo podrán adivinar, de manera increíble. Tú vas entrando a ese mundo junto, sobre todo, con Gaspar, que es como el personaje más inocente de la historia cuando empieza, es el que menos sabe y con él vamos descubriendo un montón de cosas, pero también con otros personajes, vamos descubriendo las reglas de este juego, qué es lo que quieren estos dioses, qué es lo que quiere esta orden,
y bueno, cuál es nuestra parte de noche, ¿no? Cuál es esta parte de oscuridad a la que podemos acceder, etcétera, etcétera, sin decirles nada más que pueda arruinarles esta maravillosa novela. Es algo que ella maneja increíblemente bien. Entonces, para todos los que tengan duda de cómo crear mundos y cómo explicar sus reglas, es una novela que lo hace de una manera impecable, porque te va metiendo con un suspenso, que es lo que hacía que yo no pudiera dejar de leer, porque poco a poco me soltaba una regla por aquí, me soltaba un resultado por acá, me iba explicando muy poco a poco a lo largo de la acción, no como un apartado, además al margen, sino como parte de la historia. O sea, las cosas van ocurriendo y entonces uno va entendiendo en qué mundo se está metiendo, y entonces también te da un vértigo de wow, ¿en qué me estoy metiendo? Porque cuando empecé a leer ni me esperaba esto, ¿no? Y ahora resulta que todo esto, ¿no? Entonces, bueno, una recomendación de lectura para todos ustedes que están creando mundos, para videojuegos, para guiones, para cómics y sobre todo, obviamente, para novelas. No se pueden perder esta novela. Pero creo que lo más importante y lo que más me llamó la atención por lo bien creado que está de esta novela es cómo la oscuridad, lo siniestro, todo este horror, toda esta cosa oscura, acaba siendo solo el telón de fondo para la historia de los personajes. Ya he dicho yo que lo que nos importa cuando leemos y con lo que nos identificamos es con los personajes, y también ya les he contado que por eso a mí las novelas, por ejemplo, de acción imparable, en donde no hay una pausa para conocer a los personajes o para ver su evolución, no son el tipo de novela que me interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, a mí Código Da Vinci o cosas de ese tipo, en donde lo importante es lo que sucede y no a quién le sucede. A mí en lo personal no es lo que más me gusta, porque me gusta ver la evolución de los personajes, me gusta conectar con personas. Y algo que hace Mariana Enríquez de una manera increíble aquí es que, si bien ha creado o ha recreado o ha tomado influencias de aquí y allá o ha investigado, no sé muy bien qué parte es ficción y qué parte es real de las cosas que ella presenta en cuanto a tradiciones y en cuanto a rituales sectarios, etcétera. Todo esto que es tan preponderante en la novela, tan importante y que está tan bien hecho, no sería tan bueno si los personajes no fueran profundamente entrañables. O sea, si nosotros creamos un mundo de fantasía maravilloso, con muchísimas reglas, con escenarios insólitos, con colores, con personajes, por ejemplo, ahora estoy leyendo una novela que tiene 300 animales diferentes y el autor se concentró en definir a cada animal, y tú puedes visualizar a cada animal que tiene 4 pares de ojos y motas de color de tal y tal, y cuántos números de patas, y son 300 animales diferentes, y dices, wow, qué maravillosa imaginación, qué mundo se ha creado. Pero tú puedes construir un escenario maravilloso, lleno de estas criaturas, lleno de vegetación exótica, lleno de reglas de magia insólitas, y si los personajes si los personajes no tienen una personalidad interesante, no son humanos, aunque no sean humanos, quiero decir con esto, que no son grises, no tienen una profundidad emocional con la que podamos identificarnos como lectores, pues todo este escenario al final no sirve para nada. Es como ir al teatro y decir, bueno, vamos a darle el premio a esta obra de teatro por la mejor escenografía y el mejor vestuario, pero los actores son pésimos y el guión es nefasto. Eso es un buen ejemplo, ¿no? A veces he visto películas históricas, por ejemplo, que ganan el Oscar a mejor recreación, mejor escenografía y mejor vestuario, y ya, y dices, bueno, pues muy bien, o sea, sí es un arte, por supuesto, crear toda esta escenografía, toda esta belleza, toda esta cosa nueva, y proponer toda esta cosa nueva, pero si al final la historia no es entrañable y los personajes son X, pues no sirve para nada. Y aquí, teniendo elementos tan poderosos como dioses oscuros, como sectas, como rituales, como cosas súper violentas, además situadas en una Argentina de hace unas décadas, centrada en los desaparecidos, o sea, digamos que es historia reciente, no actual, pero reciente, o sea, podemos identificarnos con ella perfectamente, aunque no haya smartphones ni internet. Teniendo todos estos elementos mágicos, sobrenaturales, oscuros, etcétera, tan grandes, tan importantes, lo mejor que hace ella es crear personajes entrañables. O sea, toda esta oscuridad que podríamos creer que es el tema principal de la novela, solamente es un telón de fondo para las emociones y los vínculos entre los personajes que mencioné, sobre todo entre estos 3 personajes, muchos más, ¿no? Hay una serie de personajes tan bien creados, aunque sean secundarios o terciarios, tan
reales dentro de esta irrealidad o dentro de esta realidad que nos queremos resistir a creer por lo sombría que es, por lo nocturna, por lo oscura, por lo siniestra que es. Y al final tengo que aplaudirle la creación de personajes dentro de este universo. El universo acaba pasando a segundo plano y lo más importante son las relaciones entre estos personajes que son tan reales que no puedo creer que no hayan estado vivos y que no les haya pasado exactamente lo que ella me está contando. Cuando tú creas personajes tridimensionales, grises, con una emotividad tan humana, tan a flor de piel, tan real, uno como lector va a creer todo lo que nos cuentes que le pasa a esos personajes. Entonces, aquí tenemos esas 4 lecciones de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Además, maravillosa la manera en que ella eligió el título. Es una frase simplemente que se menciona alguna vez en la novela. Como yo les he dicho, el título es lo último que se pone. Se ve que ella escribió la novela y después al corregirla o al releerla dijo, esta frase se me queda y siento que puede engarzar toda la historia o puede englobarla o puede ser algo evocativo que tenga que ver con ella, ¿no? Entonces, no se la pierdan, léanla. Yo la leí a modo de audiolibro, que también debo decirles que fue una experiencia novedosa para mí, con una narradora maravillosa, con acento además, que a mí me encanta escuchar los distintos acentos de español de los diferentes países latinoamericanos, así que la escuché, pero también vale mucho la pena leerla porque tenía que estarme parando para apuntar frases. Además de eso, tiene frases maravillosas. O sea que una escritora redonda y maravillosa, y sobre todo esta novela de oscuridad y de cosas siniestras conectadas en un mundo real con un punto de vista infantil, de cuando en cuando increíblemente bien lograda y personajes entrañables. Esas son mis recomendaciones para hoy. Les agradezco mucho haberme escuchado. Si estos videos te son útiles, por favor, dales like, suscríbete, recomienda y la campanita. Y les recuerdo que ahora tengo 2 cursos en Udemy, uno de escritura autobiográfica y otro de acompañamiento para novelistas. Así que si estás pensando en emprender un proyecto de novela o acabas de empezar, déjame acompañarte en este curso que es totalmente único en su clase. 10 preguntas básicas que todo escritor se ha hecho o debería de hacerse cuando empieza un proyecto de novela. Nos vemos pronto.